los aromáticos, ¿sí? Características, reacciones, justamente de la química orgánica, ¿sí? Digamos, es como que nosotros hemos dividido el ciclo de química orgánica en 3 grandes capítulos. El primer gran capítulo tiene que ver con hidrocarburos, ¿eh? Entonces vimos la hibridización del carbono y luego alcanos, alquenos, alquinos, ¿sí? Halogenuros de alquilo, ¿sí? Con los mecanismos, y nos faltaba ver justamente hidrocarburos aromáticos, ¿sí? como la última gran familia de hidrocarburos, ¿sí? Muy bien. El compuesto, digamos, que representa esta serie de hidrocarburos aromáticos es el benceno, que ustedes tienen dibujado acá. El benceno es el hidrocarburo que mejor relación carbono-hidrógeno tiene. Fíjense que es carbono 6, hidrógeno 6, ¿sí? Su molécula es un hexágono regular, aunque por ahí nosotros lo dibujamos medio estirado hacia abajo, es un hexágono regular, que tiene una característica importante, y es que tiene 3 dobles enlaces, pero no fijos, sino móviles, ¿sí? De manera que en un instante la molécula está así, como está acá, y en otro instante cambia, puede estar en los otros 3 lugares. Por eso es que se dibuja la molécula de benceno con este círculo central, ¿sí? Por supuesto, la fuente principal del benceno es el petróleo, y es un hidrocarburo súper importante para lo que es la industria petroquímica, ¿sí? Porque a partir de él, digamos, se obtiene una diversidad de productos, ¿sí? Petroquímicos, que dan origen a colorantes, plásticos, bueno, lo que ustedes se puedan imaginar. ¿Por qué se los llama aromático? Bueno, justamente por el olor que tienen. Por ejemplo, el benceno tiene un olor es muy peligroso, es cancerígeno, y hay que tener mucho cuidado, porque cuando uno destapa una botella de benceno, es líquido, la verdad que el olor no es desagradable, ¿sí? Como cuando, no sé si alguno tuvo alguna oportunidad alguna vez de oler amoníaco o acético puro, bueno, simplemente el vinagre que tenemos en casa, bueno, habrán visto que son olores fuertes y desagradables. La verdad que es irritante, ¿sí? En cambio, en el benceno y los aromáticos tienen olores dulzones, ¿sí? Se dice que el benceno tiene un olor a almendras amargas. Bueno, francamente no sé exactamente eso, pero lo que sí es que el olor no es desagradable, entonces a uno no le molesta estar al lado de una botella de benceno abierta, y francamente respirar los vapores de benceno es lo peor que nos puede pasar, ¿sí? Así que del benceno o de cualquier otro aromático, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. Quizás lo mismo les sucede a ustedes, no sé si han tenido oportunidad de sentir el olor a nafta. El olor a nafta es fuerte, pero no es desagradable, sin embargo, tampoco es bueno estar oliendo los vapores de la nafta. Bien, resulta que ya ahora después vamos a ver un poquito más de la estructura, pero se pueden reemplazar algunos de los hidrógenos de ese hexágono regular por ciertos grupos, y entonces tenemos lo que llamamos los derivados monosustituidos. Quiere decir que de los 6 hidrógenos posibles, sustituimos uno por un grupo, y entonces se dan estos derivados que los podemos nombrar con la nomenclatura IUPAC, pero en realidad todos tienen algún nombre trivial, lo que para nosotros por ahí nos genera un problema, porque hay que acordárselos de memoria, pero bueno, los vamos a usar bastante, así que no van a tener inconveniente. Por ejemplo, miren, este primero, el nombre técnico sería metilbenceno. ¿Ven?
Francamente nadie lo llama metilbenceno, todo el mundo le dice tolueno, ¿sí? Entonces el tolueno, que es un nombre trivial, inventado, es el metilbenceno. En este caso, fíjense que se reemplazó un hidrógeno por un grupo amino, entonces sería el aminobenceno, y el nombre trivial es anilina, ¿sí? Entre paréntesis, está bueno recordar que la anilina, digamos, es un líquido marrón, oscuro, ¿sí? O sea que, digamos, es la materia prima para fabricar cierto tipo de colorantes que vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero no está coloreada. La anilina, vuelvo a repetir, es un líquido marrón, oscuro. Bien, luego tenemos el benceno con un grupo ácido carboxílico, y entonces este es el ácido benzoico, ¿sí? Este es sólido, blanco, cristalino blanco. Luego tenemos este ácido benceno sulfónico, se ha reemplazado un hidrógeno por un grupo sulfónico, y si reemplazamos un hidrógeno por un oxidrilo, tenemos el hidroxibenceno, en realidad conocido como fenol, ¿sí? Bien, fíjense que acá este es parecido al fenol, pero no es igual, porque se ha reemplazado con un grupo metileno con un oxidrilo. ¿Ven que es diferente? Este es el alcohol bencílico, este es el benzaldehído, o aldehído benzoico, la función aldehído, que vamos a ver ahora en el próximo bloque. Bueno, acá tenemos un alqueno unido al benceno, o sea, un radical vinilo, no sé si recuerdan, alguna vez dijimos, y este sería el etilenbenceno, conocido como estireno. Y algo importante, estos ya los vamos a ir viendo, o sea que no se preocupen, se los van a acordar. Esto sí que está acá es importante. Si yo tengo el anillo bencénico sin un hidrógeno, ¿se acuerdan cómo hacíamos los radicales alquilo? Este radical se llama fenilo, ¿sí? O sea que, ¿qué composición tendría el fenilo? Carbono 6, hidrógeno 5, ¿sí? Bien, y si yo tengo, como si fuera el tolueno, al cual le he sacado un hidrógeno al grupo metilo, ese radical se llama bencilo. ¿Ven que es diferente? El fenilo del bencilo, ¿sí? Y esto es importante tenerlo en cuenta porque ya vamos a ver diferentes compuestos. Bueno, resulta que hay otra opción, además de sustituir un solo hidrógeno, podríamos sustituir dos, y en ese caso tenemos lo que conocemos como derivado disustituido, ¿sí? Y hay tres opciones para que vos puedas colocar dos derivados en el anillo. Que lo pongas uno en la posición 1 y el otro en 2, en 1 o en 3 y en 1 o en 4. Entonces, si los sustituyentes están en 1 y 2, se llama el derivado orto. Si están en 1 y 3, es decir, con una posición libre sin ocupar, el derivado se nombra como meta, y si están opuestos, el derivado se indica como derivado para. Y es interesante acá explicar un poquito, después también lo vamos a explicar, el tema de la numeración, ¿no? Cómo se numera el anillo. Entonces, fíjense, yo tengo este compuesto, ¿sí? Que técnicamente sería el 1,2-dimetilbenceno. ¿Me siguen? 1,2-dimetilbenceno. Como los dos metilos están en posición orto, uno respecto del otro, sería el ortodimetilbenceno, más conocido como ortosileno. A los dimetilbencenos se los nombra como silenos, es un nombre trivial, ¿sí? Entonces, hay tres silenos posibles.
el ortosileno cuando los metilos están uno a continuación del otro, el metasileno cuando está uno y una posición libre y luego el otro, o el paraxileno cuando están en posiciones enfrentadas. A ver, si yo tuviera, ustedes me siguen la guía del puntero, ¿verdad? Si yo tuviera un metilo acá y otro metilo acá, también sería el paraxileno, ¿sí? No es necesario que esté justo arriba y abajo. El tema es que estén en posiciones opuestas, enfrentadas, ¿sí? Muy bien. Esto cuando son los dos grupos iguales. Ahora fíjense qué pasa cuando los grupos son diferentes, ¿sí? Bien, resulta que acá, fíjense, tenemos un anillo bencénico en la posición 1. Hay un metilo, ¿sí? Y en la posición 3 hay un bromo. Espérenme. No, esto no tiene nada que ver. No, están mal estos nombres. No sé qué pasó, pero están mal. Esto sería, el nombre técnico sería metabromotolueno. ¿Por qué es eso? Porque yo considero el metilo en la posición 1. Entonces, él es el que va a llevar el nombre del compuesto, ¿sí? Entonces, el sustituyente para mí es el bromo, que está en posición meta respecto del metilo. ¿Ven? Entonces, es metabromotolueno. Si yo no lo quisiera nombrar así, metabromotolueno, ¿cómo lo podría nombrar según la IUPAC? ¿Se acuerdan que era por orden alfabético? Acá tenemos bromo y acá tenemos metil. Entonces, si es por orden alfabético, primero estaría el bromo. Entonces yo diría 1 bromo, 3 metil, benceno. ¿Sí? ¿Por qué le asigné al bromo la posición 1? Bueno, porque él es el que se nombra primero. ¿Sí? Muy bien. En este ejemplo que tenemos acá al lado, fíjense, yo tengo un benceno con un oxidrilo que está puesto en la posición 1, o sea que él va a llevar la base del nombre, y tengo un grupo, una ramificación etil en la posición 2. Si yo tapo el etil y ustedes ven un anillo con un oxidrilo y se acuerdan de la plaquita anterior, dirían, eso es un fenol. Y si yo muestro el grupo etil, sería un fenol con un etil, ¿en qué posición? ¿Orto, meta o para? Orto. Orto, correcto. Entonces, fíjate que sería ortoetilfenol. O, si querés nombrarlo como si fuera malayupa, 2-etilfenol. ¿Y por qué el etilo? Al etilo se le puso la posición 2, porque si yo este compuesto lo nombro como un fenol, el oxidrilo tiene que ser el 1. Muy bien. Y en este caso, fíjense, tengo como si fuera, si tapo acá, es el ácido benzoico, pero en la posición 4 o la posición para, digamos, tengo un cloro. Entonces sería el ácido para cloro benzoico, ¿sí? O 4, el ácido, sí, 4 cloro benzoico, ¿sí? Bien, y acá abajo, a ver, tenemos una función aldehído. Entonces, si yo me olvido del metilo, digo, este es el benzaldehído. Es el benzaldehído con un metilo en el carbono 3, porque al nombrar como benzaldehído, a él le asigno el 1. Entonces sería, fíjense, está en posición meta, metil benzaldehído o 3-metil benzaldehído. ¿Ven? Lo mismo acá, ortobromotolueno, fíjense que la 1 se la pongo al metilo porque lo nombro como si fuera un tolueno, o 2-bromotolueno también.
En este caso, fíjense que tengo un grupo amino, ¿sí? Entonces yo diría, para cloroanilina, porque si yo tapo el cloro, esto que veo es la anilina. Es una anilina que en posición para tiene un átomo de cloro, ¿sí? Entonces, para cloroanilina, ¿sí? O 4-cloroanilina. Fíjense, ¿por qué le pusieron el número 4? ¿A quién le atribuyen el 1? No, estos numeritos no corresponden, los rojos. Bueno, si yo lo voy a nombrar como anilina, el grupo amino tiene el 1. Entonces, 1, 2, 3, 4. ¿Ven? Muy bien. Entonces, es un poquito lo que tiene que ver con nomenclatura. Y resulta que yo podía sustituir un hidrógeno, podría sustituir dos, ahí se generaban las posiciones orto, meta y para, o puedo tener derivados poli sustituidos. ¿Eso qué quiere decir? Que puedo sustituir 3 o más, ¿no? ¿Cómo se nombran? Bueno, miren, acá tienen indicado, empezando por el sustituyente con prioridad alfabética. O sea que es muy fácil, es lo mismo que aprendimos para los alcanos. Fíjense, en el primer ejemplo tengo bromo, que empieza con B larga, tengo etil, que empieza con E, tengo cloro, que empieza con C. O sea que el orden alfabético sería bromo, cloro, etil. Muy bien. Al bromo le voy a asignar el número 1 porque es el que nombro primero. O sea, a él le tenés que poner el número 1. Y después tenés dos opciones, o numerás para la derecha o numerás para la izquierda. ¿Cuál te parece que es el sentido que se elige? Se elige el sentido en el cual le toquen los números más chiquitos a los sustituyentes. Lo mismo que habíamos aprendido antes, ¿sí? Entonces, fíjense, a mí me conviene numerar hacia la derecha para que me toquen los números 2 y 4. Entonces sería 1 bromo, 4 cloro, 2 etil, benceno. ¿Sí? Bien, a ver, acá tenemos bromo, B larga, tiene la posición 1. Etil con E y le sigue metil con M, ¿sí? Entonces yo arranqué con el 1, le tocaba sí o sí, le tocaba al bromo y me conviene girar hacia la derecha, ¿sí? Entonces este sería el 1 bromo, 3 etil, 4 metil, benceno. ¿Ven? Muy, muy sencillo. Y por último en este, acá tengo hidroxilo con H, propil con P, entonces hidroxilo con H, propil con P y nitro, este es el grupo nitro con N. Entonces viene la H, la N y la P. Por eso al hidroxilo le puse el número 1, ¿sí? Y me voy hacia la izquierda. Entonces, 1 hidroxi, 2 nitro, 6 propil, benceno. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Qué les parece? Bueno, ya igual después vamos a practicar un poquito de nomenclatura en los ejercicios. Bien, y como si fuera poco, digamos, que podemos sustituir los hidrógenos del anillo bencénico, también tenemos compuestos con anillos acoplados, ¿sí? Policíclicos, o sea, con 2 o más ciclos unidos, ¿sí? Entonces, fíjense, 2 ciclos naftaleno, 3 antraceno, tatraceno 4, fenantreno, fíjense que son 3, igual que en el antraceno, pero unidos diferente, ¿ven? Trifenileno, que son 4, pero diferente, unido que este de acá arriba, y pireno, también diferente, ¿sí?
Miren, algo muy importante es aprender cómo se nombran los anillos, estos policíclicos, porque ya aprendimos a nombrar y a numerar los carbonos del benceno. Dijimos que el número 1 lo lleva el sustituyente que comienza con menor, digamos, con orden alfabético y luego giramos a la derecha o a la izquierda, con tal de conseguir el número más chiquito. Y acá, fíjense, se empieza por el anillo de la derecha, aquí arriba, ese siempre es el número 1, siempre. Entonces, fíjate cómo recorremos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ven? ¿Ven? ¿Y por qué estos acá no tienen número? A ver, ¿por qué se les ocurre que ninguno de estos dos del medio tiene numerito? Vamos a contar los enlaces de estos carbonos. Fíjense, ¿cuántos enlaces hay donde yo tengo el puntero? Hay 4, ¿verdad? Hay 1, 2 y 2 acá, 4. De manera que no tienen número este y este porque nunca van a tener un sustituyente ahí. ¿Eh? Si llegara a haber un sustituyente ahí, ya deja de ser el naftaleno. Debería desaparecer ese doble enlace. ¿Sí? Y entonces, fíjense, aprovechamos, ¿sí? Y ahora les cuento algún poquito del naftaleno. Fíjense, tengo un metilo en el carbono 1, entonces 1-metil naftaleno, o también se lo llega a nombrar alfa-metil naftaleno, a la posición 1, la letra griega alfa. Este sería el 2-etil naftaleno o beta-etil naftaleno, ¿sí? Entonces alfa, beta. Se pueden nombrar hasta gamma y ya después, a partir del tercero, ya se usan los números, como en este caso. Fíjense, tenemos en el 1, en el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, 1, 2, 6, 8, tetrametil naftaleno. O sea que no hay ningún problema para nombrarlos. Estos compuestos policíclicos formados por 2 o más anillos, como ustedes ven acá, no tienen nombres técnicos, tienen estos nombres triviales, ¿sí? Como el benceno, que no es ningún nombre técnico, digamos. Y bueno, en el caso particular, interesante del naftaleno, también estos se obtienen del petróleo, en general son pastosos, ¿sí? Semisólidos, tienen un olor fuertísimo y en una época se usaba el naftaleno. Piensen que el naftaleno sería como una pomada, ¿sí? Una grasa amarilla para untar los durmientes de las vías del tren y los postes de luz, ¿vieron? O los postes que que acompañaban, digamos, antiguamente, porque hoy en día en casi todos los lugares son de hormigón y además los tendidos eléctricos ya se hacen con cabriadas metálicas, ¿no es cierto? La habrán visto alguna vez andando en la ruta. Pero en esa época, que eran de madera, se untaba la madera con naftaleno grasoso, pastoso, amarillo, para prevenir que lo atacaran los bichos, y por lo tanto se pudriera la madera y se cayera el poste, ¿no es cierto? Ese era uno de los usos. Muy bien. Bien, y vamos a hablar un poquito por qué este benceno, que tiene estas 3 dobles ligaduras, es un compuesto tan especial, ¿sí? Porque en realidad lo podríamos haber tomado como un cicloalqueno, ¿no? Tiene dobles enlaces. Bueno, hay toda una historia, digamos, se hicieron hasta que se llegó a esta estructura que ustedes ven acá. Digamos, se hicieron varias pruebas. Por ejemplo, se probaban reacciones de adición. ¿Se acuerdan que vimos en los alquenos? ¿Sí?
Bien, resulta que no daba reacciones de adición, ¿sí? Entonces decían, bueno, tiene doble enlace, no da reacciones de adición, probaban reacciones de sustitución. Bueno, se hicieron varias pruebas hasta que Kekulé fue el que propuso esta estructura, ¿sí? Y fíjense la prueba que hicieron. Dijeron, bueno, vamos a ver si es cierto que es un ciclohexano con 3 dobles enlaces, ¿no? Entonces hizo esta prueba. Dice, si yo tuviera el ciclo 1,2 ciclohexeno, que es este que les estoy marcando acá, un solo doble enlace, y lo quisiera hidrogenar, obvio tendría que agregar un mol de hidrógeno 2, ¿sí? Y esa hidrogenación me libera a mí 28 kilocalorías por cada mol. Y obtengo el ciclohexano acá, ¿ven? Muy bien. Si yo tuviera el 1, 2, 4, 5, ciclohexadieno, o sea, con 2 dobles enlaces, ¿cuántos moles de hidrógeno debería colocar para poder hidrogenarlo? 2 moles de hidrógeno 2, llegaría al ciclohexano y esa reacción me libera a mí 57,4 kilocalorías por mol. Fíjense que está negativo, por lo tanto este sería el delta H de la reacción. Si ustedes recuerdan del año pasado de termoquímica. Muy bien, si más o menos sacamos la cuenta, fíjate que es más o menos el doble, cosa que parece razonable. Bien, y si yo tuviera un ciclohexano con 3 dobles enlaces fijos, no móviles, necesitaría 3 moles de hidrógeno 2 para llegar al ciclohexano. Y fíjense, me libera 85,8 kilocalorías por mol. Me debería liberar, ¿no es cierto? Resulta que si yo hidrogeno el benceno, que también me consume 3 moles de hidrógeno 2, fíjate, ¿me libera más o menos energía para llegar al mismo ciclohexano? Me libera menos, ¿sí? Entonces empezaron a decir, bueno, pareciera que el benceno se guarda aproximadamente 36 kilocalorías por mol, ¿sí? O sea, si el benceno hubiera sido igual que este, debería haber liberado 85,8. Sin embargo, libera menos. ¿Y cuánto menos? Miren, más o menos 36 kilocalorías por mol. Esa energía es una energía que se guarda el benceno y que lo va a hacer particularmente especial para reaccionar químicamente, ¿sí? O sea, no va a ser fácil, y que nosotros llamamos energía de resonancia, ¿sí? ¿Vieron ustedes o saben qué significa la resonancia? No sé si lo han visto en química general, si han escuchado la palabrita, díganme. Parece que no. Bueno, miren, para explicar el fenómeno de la resonancia, es fácil imaginar esto. Ustedes imaginen que tienen un cubo en sus manos, ¿sí? Lo arrojamos hacia arriba. ¿Y cuántas opciones yo tengo para que el cubo caiga sobre una superficie de manera estable? ¿Cuántas opciones tengo? Bueno, tengo 6 opciones, que son las 6 caras del cubo, ¿verdad? Bastantes. O sea que es muy probable que el cubo, cuando yo lo lanzo hacia arriba, caiga y quede estable. Ahora, si vos tenés un cono y lo arrojás hacia arriba, ¿cuántas posibilidades tenés de que caiga de manera estable? Una. Una, claro, la base, ¿no es cierto? Bien. Bueno, quiere decir que tiene 6 opciones de resonancia el cubo, que lo hace mucho más estable que el cono
que tiene solamente una, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué hay esta energía que yo la llamo de resonancia, que evidentemente hace que el benceno sea mucho más estable que este ciclo hexano con 3 dobles enlaces fijos? Bueno, porque justamente los 3 dobles enlaces del benceno son móviles, ¿sí? Se están moviendo permanentemente. Eso le genera una estabilidad por resonancia equivalente a 36 kilocalorías por mol, que no tiene este ciclo hexano con los 3 enlaces fijos, doble enlace fijo, ¿sí? Entonces, eso es estas 36 kilocalorías por mol, que es una energía que le queda como guardada dentro al benceno, es lo que lo hace excesivamente más estable que si vos tuvieras un ciclo hexano con 3 enlaces dobles. ¿Sí? Muy bien. Y entonces vamos a ver ahora cómo es la molécula. Bueno, la molécula del benceno dijimos que era un hexágono regular, carbono 6, hidrógeno 6, ¿sí? Y que esos triples enlaces son móviles, ¿sí? Bueno, ¿cómo se dieron cuenta que esos triples enlaces eran móviles? Miren este detalle. Si ustedes observan, cuando nosotros vimos los alcanos, sabíamos que la longitud de enlace carbono-carbono simple era de 1,48 Armstrong y el enlace doble carbono-carbono 1,34 Armstrong. De manera que si yo podía de alguna manera medir los enlaces entre los carbonos, me tendría que dar uno de un valor, otro de otro. Resulta que los enlaces carbono-carbono cualquiera sea, son exactamente todos iguales y miden 1,39 Armstrong. Si ustedes observan, es una medida intermedia entre el simple y el doble, ¿sí? Por eso no tiene nada que ver esto con los alcanos ni con los alquenos, es otra cosa, ¿sí? Y más todavía, fíjense, la molécula de benceno es una molécula plana. ¿Se alcanza a ver acá? Imagínense que esta es la hoja de papel y dado que los carbonos hacia alguno de los dos vecinos forma enlace doble, ¿qué hibridación tendrá que tener para formar en cualquier instante enlace doble? Bueno, tiene hibridación sp2, todos los carbonos del benceno. Eso es lo que le permite generar los dobles enlaces, ¿no es cierto? Como en los alquenos. Y si vos te recordás, cuando vos tenías un carbono con hibridación sp2, teníamos orbitales p, haciendo este dibujito que estoy haciendo yo, sin hibridizar, ¿sí? ¿Te acordás que cuando se traslapaban los dos orbitales p, uno al ladito del otro, formaba qué, decíamos nosotros? Una nube de electrones que lo llamábamos enlace. Este era sigma, el azul. Y pi. La nube, claro, era el enlace pi. Bueno, mirá, acá pasa lo mismo, pero como esos electrones hacen este movimiento que yo te estoy haciendo acá, y esto sucede en cada uno de los 6 carbonos, ¿qué es lo que pasa? Por ahí se traslapan entre estos dos. Al otro instante se traslapan en estos dos. Al otro instante entre estos dos. Y así, cuando vos mirás esto en general, fíjate que se te forma. Se te forma una nube de electrones deslocalizados, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué. Por encima y por debajo de la molécula. ¿Por qué? Porque los orbitales P se acuerdan que tenía esta forma de lóbulo, ¿verdad? Entonces hay un instante que el electrón P está acá abajo y hay otro instante en el que está acá arriba. Entonces, ¿y por qué están deslocalizados? Bueno, porque justamente
Esto no es como vimos en los alquenos, que vos tenías nada más que 2 átomos de carbono sp2, entonces la nube estaba ahí y no se movía. Acá todos tienen hibridación sp2, o sea que los electrones se pueden compartir con cualquiera. ¿Sí? Muy bien, entonces resumen, molécula cíclica, plana, con átomos de carbono con hibridación sp2 y 6 electrones en el sistema que forman la nube esta pi. ¿Sí? Muy bien. ¿Te acordás qué consecuencias químicas traía el hecho de que los alquenos tuvieran esa nube pi de electrones, además del enlace sigma? Químicas, ¿no? ¿Qué consecuencias le traía a los alquenos? Buena, dentro de todo una buena consecuencia. Que son muy Eran más reactivos. reactivos. Claro, exacto, Micaela, que eran muy reactivos. ¿Por qué? Porque decíamos, esa nube de electrones está tan expuesta que los hace mucho más reactivos. Bueno, no te puedo explicar acá, donde está súper expuesta, ¿sí? Muy bien, ¿qué carga tiene esta nube de electrones que está por encima y por debajo? ¿Positiva o negativa? Negativa. Negativa, claro, son electrones. Por lo tanto, ¿qué tipo de especie química va a ser capaz de atacar ahí o de entrar ahí? ¿Qué carga va a tener que tener? ¿Positivo? Tío. Positivo, correcto. Entonces, nosotros los vamos a llamar electrófilos, o sea, especies positivas que buscan electrones. ¿Sí? Muy bien. Y entonces resulta que el tipo de reacción que se va a dar en los hidrocarburos aromáticos, en el benceno y en cualquier otro, miren, acá tienen dibujados los orbitales P. Está re lindo para ver, ¿ven? La nube de electrones por encima y por debajo. Y entonces resulta que van a dar reacciones, fíjense, de sustitución. ¿Se acuerdan que hoy comentamos que yo podía sustituir un hidrógeno por otro grupo? ¿Y por qué le llamo electrofílica? Bueno, porque justamente recién ustedes me dijeron, van a ser buscadores de electrones los que van a atacar. Y como bien ustedes me dijeron, ¿qué carga va a tener que tener el electrófilo? Como está dibujadito acá, positiva. ¿Qué es lo que va a hacer ese electrófilo? Mirá, se va a meter en algún carbono, ¿sí? Y va a usar un par de electrones. ¿Ves cómo se unió acá? Y para usar ese par de electrones, rompe la nube de electrón del anillo y genera este estado intermedio, ¿ves? Que dice acá complejo sigma, ¿sí? Un estado intermedio, un estado de transición, pero ¿sabés qué es lo importante? Este es un anillo aromático, el del final es un anillo aromático, este no. Pierde la condición de aromaticidad, o sea, fíjate que se llama acá carbocatión intermedio no aromático. ¿Por qué se llama carbocatión? Bueno, porque la carga positiva que traía este electrófilo que se mete acá, se la va a pasar al anillo, ¿ven? Acá está indicado. Bien, finalmente va a venir una base negativa que se va a llevar este protón, el protón se va como positivo y este parcito de electrones vuelve otra vez a armar el doble enlace y la nube de electrones. ¿Sí? Muy bien, esto sería en general. Lo que vamos a ver ahora es cómo es ese mecanismo. Entonces, fíjense, ya que ustedes están acostumbrados a ver mecanismo. Entonces, tengo el anillo bencénico, lo voy a dibujar con los dobles enlaces, ¿sí? Para ver bien qué pasa. Es atacado por un electrófilo E+, que ya vamos a ver quiénes pueden ser, y entonces se produce este estado de transición, que vamos a ir viendo.
Bueno, se unió acá. Entonces, fíjate, ¿qué fue lo que pasó? A ver si ustedes me siguen. Este par de electrones, ¿sí? Lo tomó E para unirse acá, ¿ves? Y entonces le dejó la carga positiva a este carbono. Ven que a este carbono ahora le falta el doble enlace, ¿sí? Muy bien. Este carbono tiene una carga positiva, pero resulta que acá hay un par de electrones en este doble enlace. Al ver que el carbono de al lado tiene una carga positiva, ¿qué hace? Se vienen para acá, ¿ves? Mira, y la carga positiva se salta a este carbono. Estos electrones que están viendo que al lado tienen una carga positiva, giran para acá y le mandan la carguita positiva acá, y esto volvería a empezar, ¿sí? Y entonces fíjense, se formaron no una, sino 3 estructuras de resonancia. ¿Qué quiere decir? Que cuando el electrófilo entra al anillo y le desarma esa estructura aromática, puede coexistir, ¿sí?, en estas 3 estructuras, ¿sí? 3 estructuras de resonancia, o sea, 1, 2 o 3, cualquiera de las 3 en cualquier instante. Y eso es lo que le da esa estabilidad extra que tenía el benceno que yo les explicaba de resonancia, ¿sí? No es que se produce una reacción química en un único lugar. ¿Te acordás cuando hacíamos los carbocatión de alquenos? Que inclusive a veces decíamos se produce una transposición molecular porque siempre busca el carbocatión terciario, o sea, había un único lugar donde se hacía la reacción química. Bueno, acá no. Acá entre en el carbono que vos quieras, yo acá el esquema lo hice en este, pero podríamos haber hecho lo mismo en este, en cualquiera que vos quieras. En cualquier situación se te van a generar estas 3 estructuras, que eso es lo que le da la estabilidad. Bien, está claro que el anillo ya no está cerrado y tiene una carga positiva. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar finalmente? Va a venir una base negativa, se va a llevar este como protón positivo. Fíjate que el hidrógeno se va a ir y va a dejar este par de electrones. Y mirá dónde viene a parar el par de electrones, justamente acá, ¿ves? Y ahí te repone el anillo aromático. Finalmente, ¿qué es lo que pasó? Tenía el benceno. Entró un electrófilo a atacar, sustituimos un hidrógeno por el electrófilo y la otra parte se quedó con el hidrógeno. ¿Sí? ¿Se entendió cómo funciona esto? ¿Qué les pareció? Lo vamos a volver a ver otras veces, pero por lo menos para saber si se entendió. Como ya ahora sabemos lo que es un carbocatión, un electrófilo, ¿sí?, estamos en mejor condición. Bueno, algo importante, fíjense, este mecanismo se da en 2 etapas. En la primera etapa se produce el ataque del electrófilo, que da lugar al compuesto este de transición, de resonancia. Y esta sería la etapa más lenta. Y una segunda etapa donde en realidad lo que sucede es la pérdida de un protón que da lugar al producto de sustitución. ¿Sí? Ahora vamos a ver un... Sí, Eh, en la etapa de resonancia hay que poner las 3 posibilidades, ¿no? sí señor, sí señor, exactamente. Ya lo vamos a practicar, no te preocupes. Y lo vamos a practicar de manera que vos no te tengas que acordar de memoria de esto, porque no es la idea. Viste que siempre decimos, no hay que acordarse las cosas de memoria. Lo vamos a hacer para que vos lo razones y no te lo olvidas más. Bien, este mismo mecanismo con distintos E, o sea, con distintos electrófilos, da lugar a esta serie de reacciones de sustitución. Mirá, tengo el benceno. ¿Qué es lo que puedo reemplazar al hidrógeno? Un halógeno. Entonces se llama halogenación. Lo puedo hacer atacar con ácido nítrico
ahora vamos a ver en qué condiciones, y hago una nitración, ¿ven? El grupo nitro. O puedo hacerlo, atacar con ácido sulfúrico y hago una sulfonación, ¿ven? Reemplazo el hidrógeno por el grupo sulfónico. O podemos hacer una alquilación, reemplazar el hidrógeno por un grupo alquilo, o una acilación, fíjense que las palabritas son parecidas pero no son iguales, acilación, donde reemplazo el hidrógeno por un derivado de ácido. No se preocupen, ya los vamos a ir viendo. Muy bien. Entonces, vamos a ver con detalle esta, las otras no con tanto detalle. Bromación, elegí el bromo para hacer una halogenación. Todo lo que yo diga acá sirve para el cloro exactamente igual. Entonces, lo primero que sucede en estas reacciones es la formación del electrófilo. Si yo no tengo un electrófilo, esta reacción, todo esto que ustedes ven acá, no sucede nunca. Entonces, ¿cómo voy a obtener el electrófilo en el caso de un halógeno? Mirá, tengo bromo 2 y tengo bromuro férrico, ¿sí? Todos nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que el bromo este que yo estoy señalando tiene una densidad de carga, ¿no es cierto?, negativa, lo que genera una densidad de carga positiva, ven, acá en el bromo, y entonces me permite a mí tener un bromo con carga positiva, ven, que va a ser el electrófilo. Muy bien, resulta, en realidad el electrófilo va a ser este, ¿no? Porque este par de electrones se viene para acá y me queda este bromo positivo. ¿Qué hace este bromo positivo? Bueno, lo que dijimos recién, ingresa en cualquier lugar, ingresa, porque como el hexágono es exactamente regular, ahora ingresó acá, fíjate, este doble enlace que tenía acá vertical, sonamos, se abrió para que pueda entrar el bromo, y entonces le dejó la carguita positiva a este carbono. Una de las preguntas que hacen, que a veces hacen lío, es que, por ejemplo, dibujan esto y no saben dónde dibujar los dobles enlaces, ¿no? Es muy fácil, mirá. Vos tenés que recorrer cada carbono de la estructura, estos 6, y en cada carbono no puede haber más de 4 enlaces, ¿no es cierto? Entonces, mirá, en este que yo estoy parada, tengo 2 a la izquierda, 1 a la derecha, 3, y el hidrógeno 4. En este que estoy parada, tengo 1 a la derecha, 2 hacia abajo, 3 el bromo, 4 el hidrógeno. ¿Sí? Voy con este, 2 acá arriba, 1 abajo, 3 el hidrógeno, 4. Vengo acá, 1 arriba, 2 abajo, 3, 4 el hidrógeno. Vengo acá, 2 a la izquierda, 1 a la derecha, 3, abajo el hidrógeno, 4. Y en este, ¿cuántos ven ustedes ahí? 3. 3, claro. Entonces me falta un enlace, ahí está la carga positiva. Donde te falta el enlace, ahí va la carga positiva. Bien, vos fíjate que siempre es en el carbono vecino a donde vos ponés el electrófilo, siempre es en el de al lado. Y ahí empezamos a armar las estructuras de resonancia. Mira, estos 2 electrones negativos se vienen para acá, fíjate, ¿ves? Se vienen acá. Chao, le dejaron, mira, tiene 1, 2, 3, la cuarta es el más. Estos 2 electroncitos negativos, ¿ven la carga positiva? Se vienen para acá lo tenés, y le mandan la carga positiva acá. Fíjate este carbono, 1, 2, 3 y la carga positiva. ¿Sí? Bien, y volveríamos a empezar. Siempre se dan estas 3 estructuras. Muy bien. Fíjense la base que me quedó, ¿no es cierto? Después de hacer reaccionar el bromo 2 con el bromuro férrico, yo obtuve el bromo positivo que actuó como electrófilo y me queda este tetrabromuro férrico negativo.
fíjate, ¿qué es lo que va a hacer la base esta negativa? Bueno, lo que comentamos en el último paso, llevarse el protón. Se lleva el protón positivo, mira lo que se forma, bromuro de hidrógeno, se repone el catalizador y se obtiene el doble enlace acá con el producto de sustitución. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que tenemos que saber en estas reacciones es plantear la obtención del electrófilo. ¿Sí? Si nosotros no sabemos hacer esto, no es porque a mí se me ocurra, es que si no sucede esto, todo esto de abajo no sucede. O sea, el benceno es un líquido, y el bromo 2 también es un líquido. No lo hemos podido ver porque no hemos podido ir al laboratorio. Pero si vos tenés en un tubito de ensayo, ponés un poco de benceno líquido y le agregás un poco de bromo 2 líquido, lo podés dejar hasta el año 500 que no va a pasar absolutamente nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el bromo 2 no es electrófilo, es una molécula neutra, no tiene carga eléctrica y entonces todo esto no sucede nunca. Bien, miren, esto es lo lindo para ver. Acá hay un dibujito del diagrama de energía, en este caso de la bromación, pero podría ser de cualquier halogenación. ¿Qué es lo que tenemos acá al principio? Bueno, tenemos el benceno, tenemos el bromo 2, que es el que va a hacer la halogenación, y el catalizador, ¿no es cierto? Muy bien. El primer paso que dijimos, en el primer paso justamente se forma el electrófilo y se abre el anillo, acá, donde está el 1, ¿sí? Ahí se abre el anillo. Dice, estado de transición limitante de la velocidad. Acá, en el 1, es donde justamente se forman las tres estructuras, ¿sí? Y cuando se forman, vienen acá, ¿sí? Acá, fíjense, tenemos el intermediario, ¿sí? Entonces, se formó el electrófilo en 1, voy para atrás un cachito, fíjense, primer paso, paso 1, formación del electrófilo. Entonces, paso 1, viene para acá, acá tengo el bromo más. Una vez que tengo el bromo más, ataca el benceno y se forma el intermediario, que acá yo dibujé uno solo, pero que ya comentamos que son 3, ¿verdad? Y luego viene el último paso en el cual esta base se lleva al protón y termina siendo el producto de sustitución, que en este caso se llamaría bromobenceno, más bromuro de hidrógeno y se repone el catalizador. O sea que liberó, bueno, acá está justo el número, 10,8 kilocalorías, en este caso está expresado en kilocalorías, 10,8 kilocalorías por mol. Entonces, delta H negativo, exotérmica. Muy bien. ¿Se entendió el diagramita de energía? ¿Sí? ¿Cómo vieron? ¿Se entendió el mecanismo? Este mecanismo que vimos acá con ese diagramita de energía es exactamente el mismo en cualquiera de estas reacciones que ustedes tienen acá. Entonces, lo que vamos a hacer es ir viéndolas. ¿Saben lo que me interesa? Porque el mecanismo es siempre el mismo. Me interesa la formación del electrófilo, que es diferente en cada caso. Bien, entonces tenemos nitración. La nitración obviamente se hace con ácido nítrico, pero en presencia del ácido sulfúrico, porque el ácido nítrico, fíjense, es una molécula neutra, no es un electrófilo, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer, como dice acá, es obtener el ion nitronio de la siguiente manera. El ácido sulfúrico, ¿sí? lo que va a hacer es pasarle un protón a este oxígeno del ácido nítrico que tiene 2 pares de electrones disponibles, y fíjense qué hizo eso en el ácido nítrico. ¿Formó qué cosa? ¿Qué vendría a ser esto?
estos 3 átomos que yo estoy marcando Una aquí. molécula de agua. Una molécula de agua, sí señor, de manera que este par de electrones se va con el oxígeno, ¿sí? Te forma una molécula de agua y te deja el ion nitronio positivo. Fíjense que esto no podría hacerse si yo no hubiera tenido la presencia del sulfúrico. O sea que sí o sí yo tengo que tener ácido nítrico y ácido sulfúrico. Si yo planteo una nitración solamente con el ácido nítrico, no está bien, está mal. Muy bien, obtuvimos el electrófilo positivo. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Lo que ya sabemos, va a atacar el anillo en algún lugar, en este caso yo elegí acá. Y bueno, ¿y qué es lo que sucede? Entró acá, le deja la carguita positiva. ¿Y acá qué viene? Bueno, viene toda la vuelta esa que ya vimos, que es todas las veces igual. Esta deslocalización de la carga positiva por resonancia, que va dando vuelta. Finalmente, fíjense, el anión sulfato ácido, que es la base que me quedó, se lleva este protón, repone el ácido sulfúrico y me queda el grupo nitro en el benceno. ¿Sí? Muy bien. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Qué me dicen? Sí, sí. Sí, bueno, muy bien. Díganme porque yo no los veo, por eso pregunto. Bien, ¿Es que es como un vamos. catalizador el sulfúrico? ¿Cómo me decís, Rodrigo? Es como un catalizador el sulfúrico, entonces. Sí, exactamente, exactamente. Es como un catalizador. ¿Me esperan un segundito? Un segundito. Muy bien, ahí estamos. Las reacciones que habíamos planteado en ese cuadro general era la alquilación. Acá está. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, ¿verdad? Bien. Sí, sí. Muy bien, muy bien. La alquilación tiene como un apellido, digamos, se la conoce como reacción de Friedel-Crafts o alquilación de Friedel-Crafts, ¿sí? Y significa que vamos a reemplazar un hidrógeno del benceno por un grupo alquilo R utilizando, ¿cómo se llamaba en general esto? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaban estos compuestos? RX. Halogenuros de alquilo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar un halogenuro de alquilo, pero como dijimos, esta es una molécula neutra, o sea, necesitamos generar un electrófilo, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a usar con el primero? Vamos a usar como electrófilo cloruro de aluminio, ¿sí? ¿Y qué puede ser X? Cloro, bromo o yodo, cualquiera de los 3 halógenos. ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a sacar el hidrógeno, vamos a reemplazar por el grupo alquilo y vamos a obtener el halogenuro de hidrógeno. Miren, acá tenemos una reacción general. Tenemos benceno más cloruro de terbutilo, un halogenuro de alquilo, cloruro de alquilo en este caso. En presencia de cloruro de aluminio tenemos el terbutilbenceno. ¿Se acuerdan como habíamos dicho el tolueno que era metilbenceno? Bueno, en este caso, terbutilbenceno. Lo llamamos así y se genera cloruro de hidrógeno.
Vamos a ver cómo es que generamos el electrófilo, ¿sí? Porque esta sería como la reacción general. Bien. ¿Se acuerdan que les dije recién que íbamos a usar el cloruro de aluminio? Entonces, supongamos que yo uso este halogenuro de alquilo, el terbutil, cloruro de terbutilo. ¿Qué es lo que sucede frente al tricloruro de aluminio? Bueno, actúa como ácido de Lewis, es capaz de llevarse un cloro y entonces ahí me deja el catión terbutilo, ¿ven? Que es el que va a actuar como electrófilo. Entonces tengo el anillo, ya se generó el carbocatión, ¿no es cierto? El electrófilo que está acá. Va a atacar al anillo bencénico, lo hicimos acá, fíjense, ¿se acuerdan que les comenté? En el carbono de al lado queda la carguita positiva. ¿Cómo sería ahora? Bueno, mira, este par viene acá, me queda la carga acá abajo, este par viene acá, me queda la carga acá. ¿Ven? Ustedes lo pueden hacer en el lugar que ustedes quieran, ¿sí? Y después se sabe que la carguita esa viaja 2 lugares diferentes más. Finalmente, la base, digamos que se generó acá, se lleva el protón y el protón se va solito sin los electrones estos y entonces ese par de electrones repone acá el doble enlace y vuelve a ser un aromático. Y por supuesto, fíjense que se regenera el catalizador y se obtiene como subproducto cloruro de hidrógeno. Alcanzan a ver que todos, digamos, las reacciones son iguales. O sea, la diferencia ustedes la van a ver en cómo llegamos a generar el electrófilo. Esa es la diferencia que van a ver. Bien, y vamos a ver ahora la acilación también de Friedel-Crafts, ¿sí? En este caso se utilizan estas sustancias que todavía no la hemos visto, que se llama en este caso cloruro de ácido, ya los vamos a ver en una unidad especialmente, pero yo quería que lo vieran para ver la diferencia entre alquilar y acilar. Para acilar usamos un cloruro de ácido, también en presencia de cloruro de aluminio, pero fíjense, miren qué se obtiene cuando yo saco un hidrógeno de acá y lo reemplazo por el grupo acilo, así se llama esto, grupo acilo. Bien, lo que se obtiene es una acetona, ¿sí? En este caso una fenilcetona, porque siempre una de las patitas de la acetona va a ser el radical fenilo, que dijimos hoy al principio. Este R puede ser cualquiera, ¿sí? Pero uno siempre va a ser el benceno. ¿Y por qué cetona? Bueno, también es algo nuevo para nosotros que vamos a ver más adelante, porque tiene 2 radicales unidos a un carbono intermedio, el cual tiene doble ligadura al oxígeno. Fíjense que todavía no hemos visto compuestos oxigenados, ese es nuestro segundo gran capítulo. Empezar a ver, luego de los hidrocarburos, los compuestos oxigenados, dentro de los cuales están las cetonas, con este carbono que luego vamos a llamar carbonílico. Muy bien. Y por supuesto, el hidrógeno que sacamos se queda con el cloruro de hidrógeno. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo, benceno más cloruro de acetilo. ¿Por qué acetilo de acético? Porque hay 2 carbonos. El nombre técnico sería cloruro de etanoilo, ¿sí? Y bueno, lo que se produce es entonces la fenilmetilcetona, conocida como acetofenona, pero en este caso ese nombre lo vamos a dejar para después. Metilfenilcetona, ¿sí? Bien, vamos a ir una para atrás. ¿Se ve la diferencia acá en que este es un grupo alquilo? Arrancamos con un halogenuro de alquilo y acá este grupo
es un grupo cetona, ¿ven? Un grupo acilo. Y arrancamos de un cloruro de ácido, ¿ven? A veces por ahí pueden ser parecidas, pero son diferentes. Muy bien, ¿cuál es el mecanismo de la acilación? Bueno, nos falta saber cómo hacemos el electrófilo, ¿no? ¿Se acuerdan que en el caso del halogenuro de alquilo usábamos también el tricloruro de aluminio? Bueno, acá lo mismo, porque tenemos este cloro. Entonces, el cloruro de aluminio actuando como ácido de Lewis se lleva este cloro y fíjense, me deja este carbono positivo, ¿sí? ¿Y por qué lo habré dibujado así? Fíjense, no interesa el nombre, ¿eh? El tema es que este catión, perdón, puede coexistir en cualquiera de estas dos estructuras, ¿sí? ¿Cómo es que pasa de esta a esta? Mira, lo que pasa es que este parcito de electrones que está acá, ¿sí? Viene hacia el carbono y entonces el carbono le pasa la carga positiva al oxígeno. ¿Ven? Eso es para que ustedes comprendan por qué yo dibujé dos estructuras. O sea, este catión tiene resonancia. ¿Ven? Resuena entre esta estructura y esta otra. Bien, eso le otorga una estabilidad extra también. Pero lo importante acá es que consideremos que este es el electrófilo, con la carguita positiva, que va a venir a atacar al benceno en cualquier lugar. Fíjense que yo hice el ataque en esta posición, a la de al lado le puse la carga positiva, sin embargo le escribí acá entre paréntesis para que ustedes recuerden, no lo hice de nuevo, para no repetir tanto, pero ya sabemos, ¿no es cierto?, que se dan las tres estructuras, acá, acá y acá, ¿sí?, en ese intermediario no aromático, ¿sí? Y por supuesto, obtenemos finalmente este que está acá, ¿no?, la acetona. Bien. Y por último, creo, la sulfonación, que es también una reacción de sustitución electrofílica, pero fíjense lo que se usa. Dice, en esta reacción el benceno reacciona con ácido sulfúrico fumante. ¿Qué es el ácido sulfúrico fumante? Bueno, es ácido sulfúrico líquido, como el que ustedes habrán visto alguna vez en una botella, en el cual se ha disuelto trióxido de azufre gaseoso. ¿Por qué se hace eso? Bueno, resulta que el ácido sulfúrico es una sustancia muy higroscópica. Eso quiere decir que absorbe la humedad ambiente con mucha facilidad. Entonces, si yo tengo una botella de ácido sulfúrico que queda abierta porque mientras la estoy manipulando, estoy midiendo, y empieza a absorber humedad del ambiente, ¿qué es lo que sucede con la concentración de ese ácido sulfúrico? Baja. Claro, va disminuyendo. Y se imagina que, o sea, si nosotros tenemos en el laboratorio, digamos, una botella de ácido sulfúrico, que encima la tenemos en un laboratorio comunitario que la usa cualquiera que no sabe que la deja abierta, entonces, cuando se le hace la disolución del trióxido de azufre, ¿qué es lo que sucede cuando este trióxido de azufre reacciona con agua de la humedad ambiente? A ver si se pueden imaginar. SO3 más agua, más Sulfúrico H2O. también. Claro, produce sulfúrico. Quiere decir que mientras vos tengas presencia de este gas, vos te asegurás que la concentración de sulfúrico no baja, ¿sí? Por eso quizá ustedes, bueno, hoy está complicado el uso del sulfúrico porque es una de las sustancias que está controlada por el Cedronar, de manera que es súper estricto el uso, pero en otras épocas que teníamos ácido sulfúrico fumante en el laboratorio, vos abrías la botella y empezaban a salir unos vapores medios blancos justamente de trióxido
trióxido de azufre. Bien, ¿qué sucede con el ácido sulfúrico en presencia del trióxido de azufre? Bueno, miren, sucede esto. ¿Por qué sucederá esto? O sea, ¿por qué el trióxido de azufre no está dibujado acá, pero es capaz de sacarle un protón al ácido sulfúrico? Bueno, porque estos oxígenos, uno de ellos tiene pares de electrones sin compartir. Entonces, es muy fácil quitarle un protón y ahí generamos este electrófilo que se llama el grupo sulfónico. Entonces, acá lo teníamos dibujado, miren. Entonces, resulta que el grupo sulfónico va a atacar el benceno, ¿sí? Fíjense de esta forma, genera acá la carguita positiva en el carbono de al lado, esta carga va a dar vuelta en las 3 posiciones que ya sabemos, y finalmente el anión sulfato ácido que actúa como base se lleva el protón, regenera el ácido sulfúrico y nos queda el ácido benceno sulfónico, ¿sí? Muy bien. A ver, bien. Entonces, vuelvo un minutito acá. Hemos visto que los mecanismos de todas estas reacciones son exactamente iguales, ¿sí? ¿Cuál es la única diferencia? La obtención del electrófilo, ¿sí? ¿En qué posición del benceno se produce la sustitución? En la que vos quieras, porque el benceno es un hexágono exactamente regular. O sea que lo podés hacer acá, abajo, al costado, donde vos quieras. No hay ningún problema, ¿sí? Entonces, y que hay 2 pasos, ¿no es cierto? Dijimos que hay un paso que necesita mucha energía, que justamente es la obtención del electrófilo, y luego, una vez que vos tenés el electrófilo, ataca el benceno, se producen las estructuras de resonancia y finalmente obtenemos el producto de sustitución. Bien, ¿cómo lo ven hasta acá? ¿Cómo vamos? Bien, ¿Qué, profe. qué les parece? ¿Bien? ¿Están muy callados o están cansados de escucharme hablar a mí? Cosa que puede ser verdad también. Bien, muy bien. Entonces, lo que vamos a Profe, hacer ahora, bien. ¿puede volver a Eh, explicar la formación del electrófilo de la halogenación? sí, cómo no. Sí, sí. A ver, espérate, vamos a ver. Acá, ¿este? Sí, sí, ese. Sí, mira, acá por ahí se confunden porque en realidad están mal puestas las cargas. Yo lo voy a corregir. Porque en realidad, fíjate vos, el bromo en el tribromuro de hierro es el electronegativo, ¿verdad? O sea que este delta menos tendría que estar acá. ¿Está bien? Por lo tanto, el hierro, ¿sí?, tiene carga positiva, ¿sí? Muy bien, ¿qué es lo que hace el hierro con la carga positiva? ¿Sí? Bueno, justamente lo que hace es polarizar la molécula de bromo. La molécula de bromo, como son 2 átomos iguales, es una molécula no polar, ¿sí? ¿Recuerdan del año pasado? Entonces, ¿cómo logro yo polarizar y generar un bromo positivo? Bueno, justamente poniéndolo al lado del bromuro férrico, que es un producto iónico, entonces me ayuda a polarizar el bromo 2 y entonces fíjense, al estar polarizado, este par de electrones se lo lleva a este bromo y me deja positivo este bromo que está acá, ¿sí? Después ahí digamos, hubo una macana acá con o sea, este delta más tendría que estar acá y este delta menos en este bromo. A ver si se entiende así, Gianluca. Sí, profe, gracias. Ahí está, bien, bien. Sí, eso se los voy a corregir. Bueno, muy bien, aprendimos a sustituir un hidrógeno del benceno
Y vamos a ver qué pasa si queremos hacer una segunda sustitución. En la primera no pasa nada, haces el electrófilo, se hace la reacción, intermedio de resonancia, listo. Cuando vos querés hacer una segunda sustitución, el sustituyente que pusiste primero, ese va a regentear la segunda sustitución. De dos maneras. Va a afectar la reactividad del compuesto, quiere decir que el que vos pusiste primero te va a hacer al producto más reactivo o menos reactivo. Y encima de eso, te va a orientar la posición de la segunda sustitución. ¿Sí? O sea, de estas dos maneras, fíjate, respecto de la reactividad, va a haber grupos que te activen el anillo, ¿sí? Cuando son dadores de electrones, ahora vamos a explicar todo esto, no se preocupen. Si te activa el anillo, fenómeno, la segunda sustitución va rapidísimo, perfecta. Ahora, si el grupo que entró primero te desactiva el anillo, ¿sí? Ahí se nos va a complicar. Ahí se nos va a complicar porque se nos complica la segunda reacción. Se complica, no dije que no va a pasar, ¿sí? Y encima tenemos que tener en cuenta esto, que va a haber grupos que entraron primero, que al segundo me lo van a mandar a la posición orto o para, o me lo van a mandar a la posición meta, ¿sí? ¿Cómo se da, digamos, la afectación en la reactividad? Bueno, se da mediante dos efectos. Uno que se llama inductivo, que tiene que ver con la polaridad del grupo, o sea, con la diferencia de electronegatividad, ya ahora lo vamos a ver en ejemplos, no se preocupen, o por resonancia, lo que yo les contaba hoy del cubo y del cono. El que dé más estructuras de resonancia va a ser el mejor, ¿sí? Bien, entonces por ahora lo que tenemos que saber es esto, que en la segunda sustitución hay que tener ojo porque el grupo que entró primero afecta esta segunda reacción de dos maneras. ¿En qué cosas la afecta? En la reactividad, es decir, la puede activar o la puede desactivar, y en la orientación. Es decir, viste, yo te dije recién, el primer grupo lo haces ingresar donde vos quieras, el hexágono regular, no pasa nada. Ojo, el segundo no puede entrar donde yo quiera. Entonces vamos a ir viendo esto. Miren, vieron que yo les dije que respecto de la reactividad, es decir, de la velocidad de reacción, hay grupos que me activan y hay grupos que me desactivan el anillo. Bueno, mira, lo que yo hice acá arriba es lo que vinimos haciendo hasta recién. ¿Se acuerdan que cuando entraba el electrófilo se generaba una carga positiva? Yo, para no dibujar toda la estructura, hice esta general porque lo que me interesa es ver qué cosa. Que en este intermediario no aromático, el anillo bencénico tiene una carga positiva, que va dando vueltas, ¿se acuerdan? Muy bien. Entonces, fíjate vos, si el grupo este que tiene de la primera sustitución que vos hiciste, este que ya estaba, es un grupo que da electrones, bueno, lo va a favorecer. ¿Por qué? Porque si Z es dador de electrones, todos sabemos que los electrones son negativos, me va a estabilizar el intermediario positivo, es decir, me ayuda a repartir esa carga positiva y entonces me activa el anillo hacia la segunda sustitución. A todos los Z dadores de electrones, que ya les voy a contar quiénes son, nosotros los llamamos activantes. Pero también puede ser que vos hayas hecho una primera sustitución con un grupo Z que en vez de ser dador de electrones, al revés, sea aceptor de electrones. Entonces, fíjate, tras que el anillo estaba positivo porque entró el segundo, encima vos le sacás electrones, eso no le ayuda a repartir la carga esta positiva. Entonces, estos grupos que son aceptores de electrones
desestabilizan a ese intermediario positivo, desactivan el anillo y nosotros lo llamamos desactivantes, ¿sí? Muy bien, ya vamos a ver quiénes son, no se los van a tener que acordar de memoria, no se preocupen, pero ¿está claro cuándo un grupo es activante y cuándo es desactivante? Eso es lo que me interesa. O sea, ya les voy a mostrar cuáles son y cómo lo hacen. Pero entonces, tiene que quedar claro que si hay grupos que yo te digo que son dadores de electrones, vos ya sabés que van a activar el anillo hacia la segunda sustitución. Si yo te digo, mira, estos grupos son aceptores de electrones, vos ya sabés que desactivan el anillo, o sea que no van a ser buenos para la segunda sustitución. Muy bien. Y entonces vamos a ver quiénes son. Resulta que ustedes tienen, siempre les recuerdo en cada clase, al final del aula virtual de orgánica, una sección que dice tablas. Y una de las tablas es esta, que establece el orden de reactividad. Esto que ustedes ven acá es el hidrógeno, o sea, no es el hidrógeno, sino es el benceno sin sustituir. Y todo esto que ustedes ven acá son sustituyentes que podría tener el benceno. Es decir, el benceno podría tener un amino que vos le hayas puesto, un oxidrilo, un grupo metoxi, un grupo amida, un alquil, que está representado por metil, no vamos a poner todos los alquilos posibles, pongo uno, otro benceno unido a él. Acá estaría el benceno solito, carbono 6, hidrógeno 6, por eso dice hidrógeno. Acá tendría sustituido un flúor, un cloro, un bromo, un yodo, un grupo aldehído o cetona, un éster, un grupo ácido. Este es un aldehído, este es un grupo cetona, un grupo sulfónico, un grupo nitrilo, un grupo nitro y una sal de amonio cuaternario. Así se llaman estos. No nos preocupemos demasiado por algunos nombres que no conocemos. Lo importante es esto, mirá. Del benceno solito hacia la izquierda, todos estos grupos son activadores. Ahora te voy a explicar por qué. Y del benceno solo hacia la derecha, todos son desactivadores. ¿Todos desactivan igual? No. Fíjense que acá hay una flecha, ¿ven? Entonces, ¿quién es el grupo que hace más reactivo que todos al benceno? El amino. El amino, estando sustituido en un benceno, es el grupo que mejor activa para una segunda sustitución. ¿Sí? Cualquier grupo alquilo activa, pero menos que el amino, ¿ves? Está más atrás. ¿Y quién es el que más desactiva al anillo? Que prácticamente si está ese grupo, el anillo ya no vuelve a reaccionar más. Bueno, la sal de amonio cuaternario. O que es el grupo nitro, que es un poquito más conocido por nosotros, ¿sí? Muy bien. Los halógenos también son desactivantes. Ahora, no tan fuertes como el nitro, ¿ven? Estos también desactivan. Fíjate el orden. Flúor, cloro, bromo, yodo. ¿Ven la ubicación? Entonces, esta flechita que está acá, con esta ubicación y esto, ustedes lo tienen disponible y lo van a tener disponible en los exámenes parciales, en los finales. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que nos toca explicar? ¿Cómo es el tema de que activan o desactivan? Dijimos, vuelvo un segundito para atrás. ¿Te acordás que te conté? La reactividad se ve afectada por dos mecanismos, uno o dos efectos. Un efecto inductivo y uno de resonancia. Según se den, te activa o desactiva, ¿no? Bien, vamos a explicar cómo es eso. Entonces, mira, dice,
los sustituyentes activan o desactivan al anillo mediante dos efectos. Primero veamos el efecto inductivo, que es lo que yo te decía. Tiene que ver con la electronegatividad o la polaridad de los enlaces que se unen al benceno. Entonces, mira, tengo acá el grupo alquilo representado por el metilo, ¿sí? Este grupo es dador de electrones, ¿sí? Por la electronegatividad que tiene el carbono, ¿sí? La pequeña diferencia de electronegatividad que tiene respecto del hidrógeno, no es mucho, 0,4 es el delta de electronegatividad, pero lo cierto es que el carbono es un poquitito más electronegativo que el hidrógeno, entonces es capaz de donar electrones por efecto inductivo. ¿Qué pasa acá en el grupo cetona? Fíjate, tengo un carbono, doble enlace al oxígeno y con un R. Todos nosotros creo que sabemos ya que el oxígeno es mucho más electronegativo que el carbono. De manera que acá, sobre el oxígeno, va a haber una densidad de carga negativa, lo cual hace que sobre el carbono exista una densidad de carga positiva. ¿Y eso qué implica? Si yo voy a unir a este grupo acá, en esta unión, a un anillo bencénico, fíjate que va a atraer electrones. ¿Por qué? Porque el carbono tiene una carga, una densidad de carga positiva sobre él. O sea que este grupo quiere atraer electrones. ¿Y qué pasa con el grupo nitro? Exactamente lo mismo. El nitrógeno es más electronegativo que el carbono. Por lo tanto, en este grupo que se llama nitrilo, hay una densidad de carga negativa sobre el nitrógeno y eso genera una densidad de carga positiva sobre el carbono, lo cual implica que atraen electrones. Para redondear un poquito, entonces, ¿qué o mediante qué cosa se da el efecto inductivo? Depende de la electronegatividad del átomo que vos vas a unir al carbono o de la densidad de carga del grupo. Entonces, si sobre el carbono hay una densidad de carga positiva, ya sabés que ese carbono va a atraer electrones. Y de acuerdo a lo que dijimos, los grupos que atraen electrones desactivan. En cambio, si yo tengo el carbono solo con una electronegatividad más elevada, que en este caso el hidrógeno, bueno, va a ser dador de electrones y entonces va a activar el anillo. Por eso acá está en rojo, dice activa, en azul, desactiva. ¿Sí? Efecto inductivo relacionado a la electronegatividad o polaridad de los enlaces. ¿Y el efecto de resonancia cuándo se da? Bueno, mira, ¿cuántas estructuras daba el intermediario aromático? ¿Recuerdan de los mecanismos que vimos recién? ¿Cuántas se generaban? ¿Cuántas estructuras distintas? Eran 3, ¿verdad? 3. Claro, muy bien. Mirá lo que pasa si vos tenés un grupo como el oxidrilo, que tiene el oxígeno unido al benceno, ¿sí? Ese oxígeno tiene 2 pares de electrones disponibles, como vos ves acá, y entra un electrófilo cualquiera, no importa. Entra acá, en este lugar, ¿qué fue lo que dijimos hace un rato? En el carbono de al lado le genera la carga positiva, ¿te acordás? Pero resulta que como el oxígeno tiene disponible pares de electrones para donar, mira lo que hace el oxígeno. Le dona este par de electrones a este carbono y le saca la carga positiva de adentro del anillo. ¿Ven? Este hecho de que el oxígeno, gracias a que él tiene pares de electrones disponibles para donar, le saca la carga positiva al anillo, estabiliza al intermediario de resonancia. Por resonancia, ¿por qué? Porque aparte de las 3 estructuras, ¿te acordás que venía acá, acá y acá, que daba vuelta a la carguita positiva? Ahora se genera una 4ª estructura.
de resonancia. Y entonces estamos como el ejemplo que dimos del cubo y del cono. Cuanto más estructuras de resonancia se puedan generar, más estable es la molécula. Entonces, si yo tengo grupos como el oxidrilo que tienen disponibles pares de electrones, esos grupos generan una cuarta estructura y entonces estabilizan el anillo por resonancia. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia del efecto inductivo y del efecto de resonancia? ¿La diferencia? Si ustedes se fijan, acá en la parte de resonancia no tiene nada que ver la electronegatividad, ni la polaridad, ni nada. Fíjate que la resonancia se da por donación de pares de electrones, ¿sí? Entonces, esperen, déjenme ver. ¿Quiénes tienen pares de electrones para donar? Bueno, mira, el grupo amino no los tiene dibujados, pero el nitrógeno acá tiene un par de electrones para donar. Entonces, el nitrógeno hace el mismo efecto que hace el oxígeno en el oxidrilo. ¿Ven? No están dibujaditos acá el par de electrones, pero ya después lo vamos a dibujar. Bien, aprendimos que al anillo se lo puede activar o se lo puede desactivar a través de dos mecanismos, o por efecto inductivo o por efecto de resonancia. Les dije quiénes son los que activan y quiénes son los que no activan, o sea, desactivan. Y entonces vamos a hacer el segundo, vamos a hablar de la segunda cuestión. ¿Te acordás que te dije que el sustituyente que estaba primero podía activar o desactivar y además te iba a regular la orientación, o sea, ¿a dónde va a parar el segundo? Entonces miren la combinación que se da. Entonces, si un anillo tiene un grupo activante, a ver, espérate que nos están consultando algo, pero es para avisarle que ahora no... Ah, bueno, muchas gracias. No, cuando me dijiste que a la alumna Budano, yo dije, ay Dios mío, le pasó algo. Bueno, que no se haga problema, después le recuperamos la clase, no hay problema. Entonces les decía, se pueden dar estas combinaciones. Miren, que vos tengas adentro del anillo un grupo activante y que ese grupo te mande el segundo grupo en posición orto y en posición para. Fíjense que no puse una O. Acá sería un más, ¿no es cierto? Es I. O sea que vos acá vas a obtener dos productos, una mezcla. O podés tener este caso, mirá, que dentro de los desactivantes, ¿se acuerdan que estaban los halógenos? Los halógenos, a pesar de ser desactivantes, te van a orientar la segunda sustitución a orto y a para. Y todos los demás, o sea, de los halógenos hacia la derecha, van a orientar a la posición meta. Es decir, que en el único caso que vos vas a poder obtener un solo producto es en este de acá abajo. ¿Sí? Entonces, acá está la flechita que ustedes tienen en la tabla. Entonces vamos a recordar, mira, el hidrógeno, ¿te acordás que era el benceno? Sin nada, ¿sí? Dijimos, del hidrógeno hacia la izquierda, activadores. Del hidrógeno hacia la derecha, desactivadores. Pero los activadores, todos, te orientan el segundo sustituyente a orto y a para. O sea que cuando hagamos estas reacciones vamos a obtener dos compuestos diferentes, ¿sí? Pero dentro de los desactivadores, los halógenos, que fíjate, acá está flúor, cloro, bromo, yodo, hasta acá, si bien son desactivantes, te van a orientar el segundo sustituyente a orto y a para, o sea que también vas a obtener dos productos. Y de acá hacia la derecha,
todos los demás que son desactivadores van a orientar el segundo sustituyente a un único lugar, que es la posición meta. Entonces, ¿yo me tengo que acordar esto de memoria? No, porque esta tabla la voy a tener. Yo lo único que tengo que poder explicar es por qué un grupo es activante o es desactivante y por qué al ser activante orienta a ortopara o orienta meta. Esa parte todavía no la explicamos. Lo único que explicamos es por qué un grupo es activante o es desactivante. Vamos a ver qué pasa, cómo explicamos este tema de que es orientador ortopara. Mira, arranco con con un activante, el oxidrilo, ¿sí? Entonces yo tengo el fenol, fíjate, ya hice la primera sustitución, tengo el fenol, y voy a nitrar, o sea, ¿ves? Voy a meter un grupo nitro con ácido nítrico, en presencia de ácido sulfúrico, todo lo que ya sabemos, y voy a probar las tres posiciones, a ver qué pasa. Entonces, fíjate, acá metí el grupo nitro en posición orto respecto del oxidrilo. Acá lo puse en posición meta, ¿ves? Está acá uno libre en posición meta. Y acá está en posición para, ¿ves? Enfrentado. Bueno, miren lo que sucede. Metí acá el grupo nitro, se generó la carguita positiva en el carbono de al lado. ¿Qué pasó? Lo que habíamos comentado hoy, como el oxígeno tiene pares de electrones disponibles, le dona esos pares de electrones, le sacó la carga positiva al anillo. Luego está la carga positiva en este carbono, este par de electrones viene acá y la pasa acá. Entonces, ¿cuántas estructuras de resonancia se generaron? 4. Si ustedes observan, no es necesario que yo repita, porque en el caso de el ingreso en posición para, sucede exactamente lo mismo. Y fíjense fíjense, en la posición meta, ¿sucede que la carga se pueda sacar del anillo? No. Fíjate, está acá, viene acá, gira y viene acá. En ningún momento puede salir del anillo, a pesar de que el oxígeno está ahí y tiene pares de electrones disponibles. Lo que pasa es que en esta posición no los puede usar. Entonces, ¿qué es lo que pasa finalmente? Esta posición y esta, que están recuadradas en rojo, son las posiciones más estables. ¿Por qué? Porque fuimos capaces con esta estructura de sacar la carga positiva de adentro del anillo. Y si nosotros nos referimos a datos experimentales que ustedes no tienen por qué saber, pero que nos vienen bien para verificar que lo que estamos diciendo es verdad, cuando se nitra el fenol, mira, se obtiene un 50% de ortonitrofenol, un 50% de paranitrofenol y nada del producto meta. ¿Ven? Entonces dice acá, ¿por qué el oxidrilo es activante? Ya lo dijimos, porque era capaz de donar un par de electrones y sacar la carga positiva del anillo. ¿Y por qué es orientador ortopara? Bueno, porque justamente en las posiciones orto y para se dan las dos posiciones más estables. ¿Qué se puso en evidencia acá? El efecto de resonancia, porque se generó una cuarta estructura, que ven que en la posición meta no se generó. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer otro ejemplo ahora. Con un activante, fíjense, un grupo alquilo, tengo metilbenceno, es decir, tolueno, y también lo vamos a nitrar. Fíjense que no tiene importancia quién es el que entra en segundo lugar. Acá el importante es el que entró primero, ese va a dirigir todo. Entonces, es activante y orienta ortopara, ¿sí?
Pero fíjense, hago la nitración en orto, en meta y en para. Se genera la carguita positiva, empieza a dar vuelta. ¿Ves que no salió acá del anillo? Acá tampoco, ¿ves? Y acá tampoco. Pero, ¿qué pasa en estas que yo recuadré como posiciones más estables? ¿Qué es lo que me explica por qué el metilo es orientador orto-para? Bueno, porque se puso de manifiesto un efecto inductivo. ¿Te acordás que te conté que el metilo, el carbono, era dador de electrones? Por la diferencia de electronegatividad que tenía con el hidrógeno. Entonces, si él es dador de electrones y acá le cae la carguita positiva justo cerca de él, esta posición es mucho más estable que cualquiera de estas otras dos. Y fíjense que esa carga positiva acá no se da. Entonces, eso explica por qué el metilo, aparte de ser activante, es orientador orto-para. Entonces, ¿cómo me demostrás? Suponete que yo te preguntara, bueno, explícame por qué el metilo es activante. Entonces voy a decir, bueno, mira, es activante porque se pone de manifiesto el efecto inductivo, porque es dador de electrones, ¿no es cierto? Muy bien, ahora te digo, ¿por qué, si bien es desactivante, es orientador ortopara? Y entonces vos me dibujás estos tres casos, ¿ves? El ataque de cualquier cosa, pues acá yo puse un nitro, podés poner una E si querés. En orto, en meta y en para, y entonces ahí vos solo te vas a dar cuenta que estas dos posiciones son las más estables, ¿sí? Bien, vamos a ver, ya terminando, ¿qué pasa con los halógenos? Mira, los halógenos, voy un segundito para atrás. Fíjate que hice un ejemplo con el oxidrilo activante orientador ortopara. Efecto de resonancia con cuarta estructura. El metilo activante, también orientador ortopara, pero con efecto inductivo. Lo que pretendo ahora es demostrar, o sea, ¿por qué los halógenos son desactivantes? Bueno, porque son recontra electronegativos, ¿no es cierto? ¿Y por qué orientan a ortopara? Muy bien, vamos a ver, acá está, mirá. Entonces yo tengo, otra vez acá hice nitración, tengo el clorobenceno y lo voy a nitrar en la posición orto, en la posición meta y en la posición para. ¿Qué es lo que pasa de distinto en la posición orto y para que no sucede en la posición meta? Mirá, cuando vos haces la entrada del segundo sustituyente en orto y en para, te queda la posibilidad que el cloro te done un par de electrones. ¿Te acordás cómo hacía el oxígeno? Él tiene 3 pares disponibles, mirá, o sea que no le hace ningún problema, y te saca de vuelta la carga positiva del anillo y te genera 4 estructuras en lugar de 3. ¿Ves? Por eso dice de resonancia, se genera la cuarta estructura. Y encima de esas 4, ¿cuál es la más estable? Y esta, la que logramos sacarle la carga positiva al anillo, ¿sí? Y fíjate que esta situación se da solamente en el caso de el ataque en orto y en para. Entonces, la conclusión es, ¿los halógenos son desactivantes? Sí. ¿Por qué? Porque ellos son muy electronegativos, o sea, ellos se quieren llevar los electrones, entonces no activan el anillo. Al contrario, el anillo es positivo, encima ellos son electronegativos, pero una vez que uno pone la segunda sustitución en orto o en para, se dan esas posiciones porque justamente se genera una cuarta estructura de resonancia que logra sacar la carga positiva del anillo.
Y el último caso que me queda es cuando yo tengo un grupo desactivante y solamente se genera un producto de sustitución en meta. Bueno, mira, lo que tengo acá es un grupo aldehído. Habíamos comentado que el grupo aldehído era desactivante porque el oxígeno es muy electronegativo, tiene una densidad de carga negativa, y el carbono tiene, por lo tanto, una densidad de carga positiva, por lo tanto, atrae electrones, no le viene bien al anillo, ¿sí? Bueno, muy bien, a pesar de que sabemos que es desactivante, mira, acá elegí halogenar. Bueno, lo halogené en posición orto, en posición meta y en posición para. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a mirar, mirá. Se genera la carga positiva en el carbono de al lado, empieza a viajar, viene acá, este se viene acá, ¿sí? Fenómeno. Lo mismo en los tres casos. ¿Por qué les parece a ustedes que yo puse que tanto esta como esta son las posiciones menos estables? ¿Sí? Bueno, porque mirá, ¿te acordás que yo te dije que el carbono tenía una densidad de carga positiva por culpa del oxígeno? ¿Sí? Quiere decir que si este encima está positivo y sobre él cae una carga positiva, ¿sí? No me ayuda a dispersar esta carga positiva. Si él tuviera una densidad de carga negativa, sí, me ayudaría a repartir o a despejar un poquito esta carga positiva. Pero al ser él o tener una densidad de carga positiva, hace que esta y esta, fíjate, son los dos casos en los cuales cayó la carga positiva acá, en el carbono que está unido a este carbono, sean las posiciones menos estables, ¿sí? Y por lo tanto, el producto que se obtiene es el meta. Miren, acá tenemos algunos datos experimentales que nos dicen que en la posición meta se obtuvo un 72% de rendimiento, un 9% en la posición para y un 19% en la posición orto, ¿sí? Es decir que, ¿y qué es lo que se puso de manifiesto acá? El efecto inductivo, o sea, acá no hay una cuarta estructura de resonancia, simplemente la cuestión esta de la polaridad de este enlace, ¿sí? Bien.